Senadora, continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Óscar Andrade. Gracias, presidenta. Yo primero sumarme al pésame tanto por las situaciones del funcionario del Palacio como de esta última semana. Nosotros estamos ante un debate de una enorme trascendencia política, social. Hay valoraciones que sostuvimos cuando intentamos como bancada del Frente Amplio que no se escogiera este camino para aplicar un plan de gobierno a marcha forzada que sostenemos. Algunas son políticas en el sentido de decir esta forma de legislar es una forma de legislar que pone al Parlamento en una condición difícil para poder desarrollar de manera plena, con todas sus capacidades, la función. Y eso lleva a que podamos cometer errores importantes. Esto que era una apreciación cuando ingresó el proyecto de ley de urgente consideración se pudo constatar cuando pudimos profundizar en el proyecto estas semanas y se puede constatar hoy con algunos componentes del articulado que quedan, que claramente son resultado de un error del Senado y de la Comisión. Y que creo que tiene que ver no con que no se intentó trabajar esta semana, sino con que es imposible abordar la complejidad de un articulado de este tamaño y de un abordaje tan gigantesco de temas, y que la circunstancia política de inaugurar por primera vez desde que la Constitución prevé este mecanismo de urgente consideración, el tratamiento de esta forma del plan de gobierno y el riesgo de que las leyes de urgente consideración pasen a partir de ahora a ser fuente principal del derecho y no excepcional del derecho, era un riesgo que debilitaba la calidad democrática como valoración política, no como interpretación de intencionalidad, como valoración política. En segundo lugar, y no queremos obviar, esta forma merece reparos constitucionales porque claramente la Constitución prohíbe enviar más de un proyecto de ley por vez. Y parece bastante obvio que no estamos ante un solo proyecto de ley. Se me podrá decir que va a tener un solo número la ley, pero no es una interpretación forzada al decir hay decenas de leyes dentro de este proyecto de ley y que por lo tanto se intenta lograr vía indirecta lo que no se puede lograr vía directa. Además, somos de los que participamos en la idea de que debe existir una circunstancia de urgencia para habilitar mecanismos excepcionales, que no se puede declarar de manera discrecional. Así como la declaración de la emergencia sanitaria no tendría sentido y pudiera ser un acto declarado vía administrativa nulo si no hubiera circunstancias fácticas que demostraran la emergencia sanitaria, en este caso los componentes de la urgencia, algunos pueden sustentarse dentro del proyecto de ley, otros claramente trata aspectos que no son urgentes. Y de hecho la coalición de gobierno defendió en esa instancia de que no es necesario que haya una urgencia fáctica, sino que sea urgente de manera discrecional para el Poder Ejecutivo, una interpretación que no compartimos fundamentalmente por el doble riesgo. Si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional esta norma, estaríamos ante el riesgo, y la declara por el hecho de incorporar en un solo proyecto decenas de leyes, cosa que se impide de manera separada, estaríamos ante el riesgo de poner en jaque un elemento que el Uruguay presenta como valor respecto a la región, que es la estabilidad jurídica. Y también, en mi opinión, si la declara constitucional estaríamos en un problema porque esta pasaría a ser la forma habitual en la que cualquier partido que esté en el gobierno mañana instale su agenda de gobierno, generando problemas. Un primer problema es el de la elaboración. Es evidente que en la elaboración hubo dificultades. No en lo que se quiso construir en términos políticos, pero supongamos que no se encontraran las mayorías para aprobar el proyecto de ley de la Comisión. Una hipótesis. Y por lo tanto quedara aprobado cual vino del Poder Ejecutivo el proyecto de ley. Que esa fuera la circunstancia. Si eso fuera así, estaríamos ante la situación de que cualquier relación entre adolescentes
implicaría delito penal, como venía en la redacción del Poder Ejecutivo los artículos 6 o 7. Yo había señalado entre las inconsistencias el artículo 75 que refiere al 310 bis, una norma que está derogada, pero revisando no corregimos eso en la comisión. Y no creo que no lo hayamos corregido porque faltó trabajo en la comisión. Trabajamos, pero es muy difícil cuando abordás una norma. Hoy estamos tratando en el proyecto de ley, en el que ya vino de la comisión, un aspecto que refiere a una norma que fue derogada, lo que no hubiera pasado nunca si esto hubiera pasado por una comisión especializada, si hubiera detenido en el tratamiento. Pero si hubiéramos aprobado, como vino del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley, la ley 14.294 hubiera quedado con dos redacciones diferentes en su artículo sexto, numeral sexto, del artículo 36, para poner un ejemplo. Ni detenerme en los elementos que refieren a la constitucionalidad que propios integrantes del Poder Ejecutivo señalaron, o la perplejidad con que el secretario de Deportes se presentó a la comisión a sostener que no había podido participar en ninguno de los aspectos que habían estado considerados en la ley. Ahora, no es el Frente Amplio, Presidenta, el que cuestiona los potenciales resultados de esta norma, no es. El Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en la comisión sostuvo, hablando del capítulo 1, es un capítulo que intenta atender una problemática que existe, el de la violencia en la sociedad, que nadie niega que la violencia en la sociedad es un problema, en mi opinión un problema estructural, que tiene mucho que ver con la segmentación territorial, con los esfuerzos del punto de vista de la cultura, pero que tiene poco que ver con el incremento punitivo o con la posibilidad de dar rienda suelta a los operativos policiales. Dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, primero, refiriéndose a la norma, abona un camino general hacia un modelo más punitivo de la política penal, el mismo que se mostró ineficaz y contraproducente en la experiencia internacional. Incluso en países de la región, este modelo resulta en el aumento de personas privadas de libertad, hacinamiento en las cárceles y falta de rehabilitación de personas privadas de libertad. Entonces, esto puede resultar en un círculo vicioso de creciente violencia en la sociedad. Y segundo, porque varias de las disposiciones propuestas estarían en tensión con los estándares internacionales sobre derechos humanos. Nos parece que la legislación actual está más propicia a proteger la seguridad humana que varios de los cambios que se proponen. Se pueden presentar retrocesos desde la perspectiva de los derechos humanos y desde el concepto amplio de seguridad humana, y refiero a seguridad humana porque en la fundamentación de motivos que el Poder Ejecutivo coloca para, sobre esa base, pavimentar las modificaciones en materia de seguridad, era su intención de alinear la política de seguridad con este postulado de Naciones Unidas de la década del 90. El Instituto de Derecho Penal y Criminología fue todavía más duro y sostuvo un informe que contamos todos los senadores. Dice, en cuanto a ello, la sala se pronuncia por unanimidad de los presentes rechazando la propuesta, entre otras consideraciones técnicas, porque implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades, incremento punitivista, alteración inadecuada de la dosimetría de penas, expansión penal desmedida. Asimismo, se expresa en consideración que exhibe diferencias jurídicas, así como de rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluye que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos de aplicación de la praxis forense, así como cuestionables criterios políticos criminales de selectividad negativa. La ponencia de Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal, fue contundente en la comisión. Yo estoy entre los que participo de la idea de que no encontró fundamentación en contrario por ninguno de los senadores que participaron de la comisión. El Alto Comisionado Parlamentario sobre los cambios propuestos en la LUC sostuvo, en documento del que contamos todos los senadores, y que tendremos que dar cuenta si el resultado de las normas que estamos modificando va en esa dirección. Dice, entiendo que debe cuidarse al pensar el resultado final de la acción legislativa en no impulsar mecanismos que, como artículos o piezas aisladas, puedan ser razonables o atractivos para la preocupación que nos genera el delito, pero que sumados produzcan un sistema penal de enorme magnitud, sobrepoblado, de cerrado funcionamiento y sin alternativas lógicas y cuidadosas a la privación de libertad. Subrayo, Uruguay tiene una cantidad de personas privadas de libertad que está entre las 30 mayores del mundo, en más de 220 países, y es segundo en América Latina después de Brasil.
Continúa el comisionado: la experiencia internacional muestra que sistemas penitenciarios gigantes se vuelven para cualquier gobierno infinanciables. Al ser infinanciables tienen malas condiciones de reclusión, pobres en tratamiento, salud, capacitación y cultura, y al ser pobres en tratamiento se vuelven causa directa de nueva transgresión y delincuencia en un ciclo vicioso que genera inseguridad y la ocurrencia de más delitos. Más adelante sostiene: la experiencia internacional en muy diversos países indica que ante la preocupación legítima sobre la seguridad ciudadana, el mejor camino no es aumentar penas, ampliar tipos penales, cerrar beneficios liberatorios, cortar sistemas de redención o de puntaje y aumentar población penal. Una lectura global del capítulo 1, sobre el que estamos tratando ahora, indica que buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acortan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o medidas alternativas, pareciendo habitualmente contenidos por las normativas vigentes, pero que de aprobarse las modificaciones de estos temas significa un aumento injustificado de la población penitenciaria a corto plazo. Amnistía Internacional, sobre la ley de urgente consideración, sostuvo: manifiesta su preocupación por el impacto negativo en los derechos humanos en el país, así como la regresividad de estándares internacionales y regionales que puede significar la aprobación de diversos artículos contenidos en la ley de urgente consideración. Más adelante, Amnistía Internacional manifiesta preocupación por el alcance de las modificaciones en materia de legítima defensa, aumento de penas, creación de nuevos tipos penales. Capítulo de seguridad tiene algunos cambios que sinceramente son muy difíciles de entender. Por ejemplo, la advertencia que se nos hace en materia de legítima defensa tiene por lo menos dos aspectos que a mí me gustaría seguir discutiendo y, si es posible, en el tiempo que nos queda, modificar. Voy a poner un ejemplo, Presidenta. En el actual artículo 26 del Código Penal, el numeral 3 sostiene que está amparado en la legítima defensa el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que ocurran las circunstancias expresadas en el numeral 1. Esto es, si cualquiera de nosotros en la calle ve a una señora a la que le agreden de manera violenta con un arma y defiende a la señora, estaría amparado en la legítima defensa. Ese aspecto fue derogado en la actual redacción. Las explicaciones de por qué fue derogado, sí la tenemos la preocupación del Instituto de Derecho Penal, que nos reclama, en el sentido de decir, ¿cómo es posible que un elemento de solidaridad mínima lo deroguen a la vez que incrementan un conjunto de postulados de la legítima defensa que tienen que ver con componentes patrimoniales? En ese aspecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas dice: en relación con las normas penales, el artículo 1 del proyecto sobre ampliación de legítima defensa se dispone de la accesión de responsabilidad penal a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, creando nuevas hipótesis de legítima defensa que, según nuestra oficina, no reflejan las normas y estándares internacionales. Se relativizan requisitos de racionalidad, proporcionalidad y progresividad. Dicha expresión puede abrir la puerta a arbitrariedades y al uso innecesario de la fuerza bajo el pretexto de la legítima defensa. El Instituto de Derecho Penal y Criminología, sobre el mismo artículo, dice: la reforma legislativa proyectada respecto al artículo 26 del Código Penal merece el más absoluto rechazo en base a que adolece de deficiencias jurídicas y conceptuales que denotan un escaso, por no decir nulo, rigor científico. Los tipos penales tienen que cumplir con el principio de legalidad, el cual exige o reclama una ley estricta. Claramente la expresión razonable proximidad, expresión hartamente porosa, no cumple ni por asomo en la estrictez que exige el principio penal. Esto es, los operadores del derecho nos están diciendo, puedo traer referencia a la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales, de los defensores de oficio, todos coinciden de que el tipo penal que se crea es un tipo penal impreciso y que puede dar lugar a arbitrariedades. No es que la búsqueda del Frente Amplio de encontrarle la quinta pata al gato a los aspectos que se modifican con respecto a la legítima defensa abre la posibilidad de una cuestión de todos contra todos. Al contrario, lo dice por unanimidad la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dice: esta disposición afecta a uno de los elementos sustanciales de la legítima defensa, la inminencia de la agresión que se repele. Si la agresión física cesó o no existió, no corresponde habilitar el ejercicio de una defensa agresiva, ya que debe prevalecer el deber de protección del Estado por medio de diversos institutos. Entonces, ¿es que no nos preocupa la violencia de todos?
cuando colocamos reparos que son coincidentes con los reparos que colocan las instituciones de derechos humanos, los ámbitos especializados, los expertos en derecho penal y criminología, los ámbitos internacionales, todos coinciden en la dirección de que los cambios presentados al artículo 1 de la Ley de Urgente Consideración pueden generar un caos de todos contra todos y de más violencia social. Los argumentos en contrario que fundamentan los cambios, yo salvo la postura de la Asociación Rural del Uruguay, que aplaudió este artículo y sostuvo que además lo quería ampliar en el sentido de que entiende esto, que efectivamente le genera la condición de proteger la propiedad contra el hurto. Y yo creo que si lo que algunos actores sociales entienden que está bien como respuesta al hurto, el homicidio, tenemos que ser claros y precisos de que no es eso lo que estamos habilitando. Sin embargo, ustedes comprenderán nuestra preocupación cuando en el artículo en consideración de la interpretación de la legítima defensa se agrega cuando la defensa debe ser ejercida respecto a cualquier derecho de contenido patrimonial. De cualquier derecho de contenido patrimonial. A ver, razonando por el absurdo, si un legislador se queda con el cargador de otro legislador está muy mal, pero no está bien que le responda con un balazo en la cabeza. No está bien. Esto es de una ambigüedad que todos los operadores jurídicos sostienen que el efecto que puede generar es muy distinto al que se pretende, porque yo no voy a adjudicar ahora sí intenciones de que la coalición de gobierno quiere generar el lejano oeste en el Uruguay. Sí digo que son coincidentes la inmensa mayoría de las organizaciones que trabajan con el tema de manera profunda desde hace muchos años, en decir, modificar este instituto vía ley de urgente consideración, sin tener el tiempo suficiente para discutir, es un inmenso error. En la misma dirección nos alertan que artículos que yo pienso son un mensaje simbólico a la sociedad, pero no está bien y es propio del derecho penal autoritario. Y esto es una caracterización, no es un adjetivo. Equiparar la responsabilidad de un cómplice a un autor no está bien. Sin embargo, se insiste en recorrer un camino que es equivocado. Así lo dice el artículo 3 sobre la resistencia al arresto. Lo mejor que se ha dicho por parte de los especialistas que visitaron la comisión es que en definitiva puede ser que haya otras normas que hagan que esta no sea necesaria. Pero la inmensa mayoría intenta mirar esto orgánicamente con un conjunto de cambios que están en la ley de urgente consideración, que van desde el tiempo que te pueden tener detenido en la comisaría, que van desde el tiempo de poder revisarte aunque no estés vinculado en nada, que van desde la lógica de un delito tan confuso como el agravio a la autoridad, cuando ya existe el desacato del agravio a la autoridad. Ahí, no solamente por la cantidad de verbos que acompañan el delito, que lo hace también impreciso cuando estamos hablando de materia penal, sino que además especialistas nacionales e internacionales nos están diciendo de que colocar con esa laxitud que el agravio puede ser por escrito, puede ser un elemento que vaya en contra del derecho a la libertad de pensamiento y de opinión. Especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han acercado alertas a la Comisión. Y ha sido débil la fundamentación que diga por qué es urgente el agravio escrito en términos de la autoridad policial para votarlo en medio de una ley de urgente consideración, aunque podemos estar violentando disposiciones internacionales. ¿Cuál es la urgencia hoy? Uno puede interpretar que hasta una crítica ácida de un periodista a un operativo puede ser tener respuesta penal. O sea, en la laxitud con la que está escrito, repito, alcanza con repasar los informes que todos los senadores tenemos acerca de este tema, la inmensa mayoría de la comisión. Ocupación de espacios públicos continúa con una lógica que es equivocada. La cantidad, el proyecto de ley original, de forma muy cruda, intentaba abordar con una respuesta punitiva la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo tengo que reconocer que el texto original es menos grave, el texto actual, el que salió de la comisión, que votamos en contra, es menos grave que el original, menos grave. Pero sigue atendiendo desde una perspectiva que es equivocada.
la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal viene en una tendencia de reducción en los últimos años. Sería una reflexión muy reduccionista pensar que la reducción tiene que ver con el incremento de penas. Cualquiera que haya trabajado con adolescentes en conflicto con la ley penal, con vehículos para el trabajo, para el estudio, para la reinserción, con convenios, en nuestro caso, en decenas de situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal, sabe que la respuesta del mayor nivel de no reincidencia va por otras medidas, se juega en otra cancha. Sin embargo, lo único que aparece en la ley de urgente consideración es incremento de penas más graves, incremento de penas mínimas, ampliación de la cantidad de delitos a los que se recogen los antecedentes, limitar la libertad y además, que es una cuestión general, eliminar la suspensión condicional del proceso, circunstancia que todos los especialistas, todos, fiscalía, fiscales, jueces, defensores de oficio, todos los operadores del proceso penal nos dicen que es una barbaridad por 2 o 3 casos que tuvieron mucha promoción mediática, al calor de la tribuna, tomar una decisión que complica la vida al proceso judicial y que puede generar un efecto tremendamente negativo, pero en particular para los adolescentes, más del 40% de los adolescentes que tuvieron procesos penales pasaron por este instituto. Por lo tanto, creo que, como en muchas cosas de la ley de urgente consideración, se carece de un estudio previo, profundo, de tiempo necesario para la discusión y, por lo tanto, las normas terminan no encontrando el objetivo que se persigue. O alguien puede decir entre nosotros que hay uno que esté más preocupado que otro por la seguridad, que hay alguien acá que tiene más sensibilidad que otro ante la violencia, que se siente menos dolorido cuando roban o se mata a un comerciante. Está ahí la discusión, no puede estar en ese nivel de fango la discusión, no está ahí. Está en cómo construimos instrumentos eficaces para atender un problema social profundo en América Latina y profundo en Uruguay, y que los especialistas nos recomiendan que por este camino no. Yo solamente voy a hacer una referencia, que es la que más me preocupa, sobre la Secretaría de Inteligencia, que es la que también coloca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator. Nos llama la atención, dice, que en este capítulo también se derogue tácitamente la prohibición de interponer las reservas basadas en cualquier motivo cuando se trata de investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Punto. Esta salvaguarda está establecida actualmente en el artículo 12 de la Ley de Acceso a Información Pública, 18.381, inoponibilidad en caso de violaciones a los derechos humanos. Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos, o sea, relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. Uruguay fue uno de los países pioneros en la región en establecer esta salvaguarda, un avance sustantivo para el país y la región en la búsqueda de poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. ¿Fue suficientemente ponderado en la comisión? No, entre otras cosas porque no tuvimos tiempo. Porque hasta el que más haya estudiado acá no me puede decir que leyó hasta el último documento, no es posible. No es posible, aún dedicando horas de tiempo, de trabajo, de estudio, no es posible. Estamos legislando de una forma que no es la mejor forma de legislar y nos lleva, yo espero que esto sea un error, a potencialmente cometer estos errores. Segundo lugar, nosotros tenemos una diferencia sustancial con respecto al papel que tiene que ver con el trabajo. Y esta es una diferencia profunda que tenemos que tratar de darla con altura, no desde la caricatura de la diferencia, pero tenemos una diferencia profunda. Todo el trabajo tiene centralidad. Cualquier perspectiva hacia adelante que desconsidere la centralidad del trabajo comete un severo error. Y tendríamos que intentar ver cómo abordamos que la perspectiva del trabajo recupere centralidad. En nuestra opinión hay un concepto, el trabajo, tanto es así, que desde su etimología, desde esa herramienta de tortura de 3 palos que el tripallo en la antigüedad tuvo una concepción negativa, o en el castigo bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nosotros el trabajo tiene que tener centralidad al trabajo. Ahora,
el problema es si la centralidad del trabajo tiene que subordinarse a las lógicas del mercado que impongan y establezcan un concepto de competitividad a la baja, esto es, en base a costos. Por lo tanto, pensando que adaptarse al mercado transnacional es igual a que asumamos las condiciones desde el punto de vista de la organización del trabajo que la División Internacional del Trabajo nos impone, o que tengamos que tener una perspectiva del trabajo diferente, que tenga como centro el trabajo de calidad. Y tener como centro el trabajo de calidad requiere relaciones laborales de calidad, requiere diálogo social profundo, requiere que los aspectos principales del trabajo, la formación profesional, la posibilidad de incorporar valor, las desigualdades basadas en género, el desempleo juvenil, la informalidad, la siniestralidad en el trabajo, formen parte de un amplio diálogo social, ese sí urgente, para que Uruguay logre un proceso de transición de una economía extraordinariamente primarizada a una economía que incorpore valor. Incorporar valor en un mundo que tiene una revolución científica, tecnológica del tamaño de la que tenemos. Implica desafíos con respecto a la educación necesarios hacer con la comunidad educativa y no sin la comunidad educativa, quizá el reparo principal que tenemos al capítulo 2 de educación. De que es muy difícil pensar una reforma de estas características que no cuente con el impulso, el convencimiento, los procesos de diálogo, de acuerdo, de quienes en última instancia colocan el sistema educativo. Impulsar el trabajo implica participación del Estado y por eso es que tenemos una diferencia sustancial con respecto al proyecto original y el papel que se le daba a las empresas públicas como locomotoras del desarrollo. En los países de la OCDE, las empresas públicas representan un 13% del Producto Bruto Interno y un 5% del empleo, en los países más desarrollados. Sin embargo, en Uruguay desde hace décadas tenemos un debate que lo laudó la ciudadanía. Lo laudó en el año 92, en un plebiscito donde la inmensa mayoría de los uruguayos se pronunció sobre la propiedad de las empresas públicas, y lo volvió a laudar en el año 2003, llamado el pueblo uruguayo a convocarse acerca de él, pronunciarse sobre ANCAP. Y por lo tanto, capítulos que venían en la ley de urgente consideración que iban en una dirección contraria del pronunciamiento popular eran un gran error. Y señalamos que es un avance en esa perspectiva del trabajo, de pensar cómo la centralidad de una estrategia de integración social, de seguridad, de vivienda, tiene que tener centralidad en el trabajo, del trabajo de calidad. Ahora, tiene sentido, si queremos generar condiciones para una perspectiva de desarrollo productivo que tenga como centro el trabajo de calidad, que abordemos la cuestión de la relación laboral desde la patología de la relación laboral y por lo tanto por tal o cual conflicto puntual. Porque si por cada incumplimiento patronal, que no son puntuales, son amplísimos, tuviéramos que tomar medidas que fueran normativas para el conjunto de la actividad empresarial, no habría forma de generar condiciones mínimas de convivencia. Se intenta colocar lo que es un derecho humano fundamental como el derecho a la huelga, un derecho, fíjense, el derecho a la huelga, la Constitución del 34 declara el derecho a la huelga, porque ya existía, y cuando ya existía se declara. ¿Cómo? Nosotros entendemos que tiene que pasar con la emergencia, tiene que existir la emergencia para ser declarada, pero declara, porque existía desde antes. Y el texto a estudio de la comisión, el original del Poder Ejecutivo era todavía peor. El estudio de la comisión intenta equiparar derechos que no son equiparables, porque ninguna huelga pone en cuestionamiento el derecho a la propiedad, no es cierto, porque la huelga tiene, entre otras manifestaciones, que tiene un carácter transitorio, provisional, no hay huelgas eternas. Y las huelgas como instrumento de los trabajadores, el sector que en la relación laboral tiene menos peso, el conflicto tiene un componente funcional indiscutible. Lina Cose, si podemos prorrogar su... Pasamos a votar, por favor, por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 25 o 25. Gracias. 25 en 25 afirmativo. Prosiga, señor senador.
Sí, yo creo que sería desconocer la historia de las relaciones laborales en Uruguay y en el mundo. No incorporar este concepto. En una sociedad dinámica, en una sociedad plural, el conflicto tiene una función y buena parte de la normativa laboral alcanza con repasar la discusión parlamentaria de la 5032. Es apasionante, porque parte de la discusión es entonces también el Partido Colorado, que presentaba la primera ley de salud y seguridad en el trabajo. Parte de la fundamentación es estos aspectos ya están conseguidos por los sindicatos en tal área, en tal otra área, en tal otra área. Lo mismo pasa el año posterior, en 1915, cuando se discuten las 8 horas. Parte de la argumentación, que están actas, hay que revisarla, de la legislación laboral, tenía que ver con que había sectores de trabajadores amplísimos que ya habían conseguido las 8 horas. La ampliación de la seguridad social, que tiene un elemento indiscutible en Uruguay desde 1919 a la década del 60. Yo sé que hay antecedentes desde el 29, del siglo XIX. Pero no hay duda que su extensión se da muy al amparo de lo que eran las plataformas laborales y sociales y elementos que hoy son patrimonio nacional. Patrimonio desde el punto de vista cultural, de los que nos enorgullecemos. Cuando se dice hay países de la región, pero ¿a qué país de la región nos queremos parecer en términos laborales? ¿A cuál? ¿A cuál en términos de negociación colectiva? Hay 3 pilares: conflicto, negociación colectiva y sindicato, que son sustanciales para una sociedad democrática. Por lo tanto, alterarlo, y repito, no se pone en riesgo el derecho a la propiedad con la huelga, porque, a ver, yo puedo tener un galpón, no tengo galpón, pero supongamos que alguien tiene un galpón y en el galpón hace lo que se le canta, es su propiedad. Ahora, en el momento que ese galpón deja de ser galpón y pasa a tener una actividad productiva, ya no hace lo que se le canta. Tiene que tener vestuario, tiene que tener comedor, tiene que tener ventilación. Ya no hace lo que se le canta, por más que sea su propiedad. Ya hay normas que le regulan esa propiedad, por un lado y por otro. Y en el momento que contrata a un trabajador o una trabajadora, señora presidenta, esta trabajadora no la contrata sola, viene con derechos, entre otros derechos laborales, derecho a la negociación colectiva y derecho a la huelga. De ese momento del contrato. De la misma forma, decir que se atenta contra el patrimonio con la huelga, porque acá no voy a decir no se animaron, voy a decir decidieron. La coalición decidió no poner la ocupación, que es lo que la OIT reconoce. La OIT reconoce la ocupación como una de las formas del ejercicio del derecho de huelga, lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo y lo reconoce el Comité de Libertades Sindicales. Y Uruguay tuvo observaciones con respecto a la ocupación. Y el problema que tenemos acá es que hay una parte, no sé si toda, de los colegas que integran la coalición de gobierno que no reconoce esto que la OIT lo reconoce. Hubiéramos ahorrado mucho camino si se hubiera colocado cuando está la ocupación como una de las formas del ejercicio del derecho de huelga. Se tiene que amparar a lo que la OIT dice, mucho menos problema. Sin embargo, esa es una referencia general a la huelga y como las intenciones de limitar a la huelga son viejas y nuevas, y las intenciones de limitar a los sindicatos son viejas y nuevas, porque hay partidos de la coalición de gobierno que en el mismo momento que estamos discutiendo esto acaban de presentar, lo tengo acá, un articulado respecto a la limitación de los sindicatos, a una intervención descarada del Ministerio de Trabajo de los sindicatos que tiene mucho que ver con la ley de Volentini o anterior, con la que en agosto del año 73 se intentó prohibir manifestaciones sindicales. En el mismo momento. No estamos inventando nada, sacando brujas. Estamos hablando de proyectos de ley presentados en la otra Cámara, de la que no hemos escuchado pronunciamientos generales aún. Por lo tanto, la urgencia, ¿cuál es con respecto al trabajo? La urgencia tendría que ser un amplísimo diálogo social y político para ver cómo logramos que los efectos de la pandemia, que tienen más de 220.000 uruguayos en el seguro de desempleo y uruguayas ahora, se minimicen, se mitiguen. Encontrar acuerdos para tratar de que los despidos sean los menos posibles, para que la cobertura social se amplifique, para que los impactos no duelan menos, para que no salgamos con mayor desigualdad, para que no se trague el salario, para que no haya actitudes oportunistas, que las hay, porque en medio de la pandemia las hemos visto. Hemos visto alcohol en gel que subió 10 veces el precio, hemos visto venta de tapabocas. Estuve hace poco con la directora del hospital de clínica, con la que me une una amistad de mucho tiempo. Nos decía, los tapabocas a doble filtro aumentaron 10 veces en el momento de la pandemia. Tenemos sectores que en medio de estas crisis, es así y es histórico, los utilizan para pasar por arriba derechos,
Por lo tanto, más que nunca en una circunstancia de estas características es el momento en el cual, no digo una concesión, que los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo, son una condición para el desarrollo. En el mismo sentido, señora presidenta, hay cambios de temas en los que parece que tenemos una preocupación común, pero que abordados en un proceso de urgente consideración nos limitan las posibilidades de acuerdo. Yo tengo que resaltar que en el debate en la comisión, sobre todo el senador Camí, con mucho énfasis, defendió al Instituto de Colonización como un instrumento cardinal para atender la cuestión agraria, lo tengo que decir con mucha claridad. Pero cuesta entender en tanto por qué, si ahí tenemos un instrumento al cual queremos jerarquizar para un tema que es tendencial, me pueden dar cifras de la extranjerización de la tierra, un problema tendencial de América Latina complejo, y van a encontrar en nosotros voluntades para profundizar las políticas diferenciales que han existido, y en todo caso podemos ser críticos en el sentido que no hayan existido con la fuerza suficiente para la pequeña producción y producción familiar, pero también después las queremos comparar con las que vendrán, con las que se sostendrán o se profundizarán. Y podemos ser críticos en que capaz tendríamos que haber hecho un esfuerzo mayor aún para favorecer al Instituto de Colonización, pero también después queremos comparar con cuál va a ser el esfuerzo que se le va a dar a ese instituto hacia adelante. ¿Qué medidas que pueden afectar entre 70 o 120.000 hectáreas según quienes han llegado a la Comisión del Instituto de Colonización? Reguladas bajo el marco, sé que son propiedad de, no se adopten en el mismo momento en que tomamos un conjunto de medidas del punto de las políticas agrarias para intentar que no sea el mercado el que determine después qué pasa con esas tierras. Y podamos tener medidas que ayuden a generar la condición de que la pequeña producción, la producción familiar, que es responsable del 30% del producto del valor agregado agropecuario, no se vea resentida. Entonces, hay elementos en esta perspectiva del trabajo que lo veo como centralidad: trabajo y educación, trabajo y empresas públicas, trabajo y derechos laborales, trabajo y seguridad social, en la que parece claro que tenemos diferencia, que de fondo parecen traducirse en lo siguiente: hay quienes piensan que tomar medidas para alentar la inversión es igual a limitar derechos. Y cualquier estudio serio, si uno pone acá 10 ramas de actividad y opina sobre 10 ramas de actividad distintas, y de esas 10 ramas de actividad coloca 5 ramas en las que hay fuerte sindicato y negociación colectiva y otras 5 ramas en las que hay inexistencia de sindicatos o sindicatos débiles o no negociación colectiva, va a encontrar que en estas ramas de actividad es donde están los niveles mayores de informalidad, de precarización del trabajo, de salarios bajos, de desigualdades de género. Va a encontrar acá que están las ramas que están más afectadas por la siniestralidad laboral. Por lo tanto, precisamos sobre estos temas un abordaje diferente. Última referencia que quiero hacer tiene que ver con la norma sobre piquetes. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice: las autoridades deben facilitar la celebración de reuniones, protestas sociales o manifestaciones públicas, garantizando que puedan ser llevadas adelante, vistas y oídas por el público destinatario en el espacio elegido por los convocantes, para que llegue el mensaje que los organizadores y los participantes desean difundir. Por ello, como regla general, el derecho a manifestarte y protestar incluye el derecho a elegir el tiempo y lugar y el modo de hacerlo. Más adelante, sostiene: en definitiva, las manifestaciones y protestas constituyen una vía para hacer posible el juego democrático y el cumplimiento de los derechos humanos, pero también una forma a través de la cual las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas por medio de estrategias que varían de formas más institucionales y estructuradas a través de organizaciones formalmente constituidas, pero que también abarca estrategias de institucionales, manifestaciones y protestas espontáneas de gestación horizontal. Por lo opuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que declarar ilícitas por sí una amplia gama de protestas en atención al contexto en el que se desarrollan resulta incompatible con los estándares interamericanos. Tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos se acepta que algunas modalidades de la protesta buscan generar cierta disrupción de la vida cotidiana o contestación de prácticas y normas que son formas de visibilizar protestas
amplificar voces que de otro modo difícilmente ingresarían en la agenda del país o formarían parte de la deliberación. Si lo que realmente se pretende es fortalecer la República, deben promoverse los derechos en lugar de ser recortados. Sobre protesta y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más adelante sostiene que la Comisión ha destacado que no pueden suprimirse las protestas como forma de garantizar otros usos más rutinarios de espacios públicos, como la actividad comercial o la circulación de personas y vehículos. En ese sentido, la Corte ha destacado que las calles y plazas también son lugares adecuados y legítimos para la expresión pública. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Por lo tanto, señora presidenta, nosotros no compartimos que, desde el punto de vista político, la apreciación de elegir este camino de ley de urgente consideración, el grueso de sus contenidos nos parece que en muchos casos generó la condición de obturar, de impedir la posibilidad de un diálogo social y político a temas complejos. ¿O alguien cree que la violencia en la sociedad se resuelve al otro día de que se aprueben los artículos de la ley de urgente consideración? Que está ahí. ¿Que alguien cree que los complejos desafíos en materia de educación van a estar resueltos al día después? Que de forma manuscrita se pueden resolver cuestiones complejas, estructurales, que merecerían un desafío, un tratamiento distinto, y por eso vamos a votar en contra del proyecto de ley de urgente consideración. Gracias, presidenta. Gracias, señor.